un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas tardes, amigas y amigas de Opinión Pública. Muchas gracias por darme como cada domingo su recepción. Y este programa de hoy yo quiero que ustedes lo guarden como yo en su corazón. Porque tenemos en nuestro ser a un personaje de mi intimidad y a un personaje que ha hecho camino al andar en República Dominicana. Me refiero a Martín Almonte García, doctor en Derecho, es mercadólogo y fue a los 20 años gerente de mercadeo de la Plaza Lama. De Lama en ese entonces nada más. Que era demasiado grande para un chico de 20 años. Sí. Y fue también monaguillo del CESCAR, un centro donde yo y él compartíamos, él como mi alumno, yo con 18 años, y todas esas saudades los vamos a dejar aquí plasmados en este programa, que sé que será enormemente histórico para la colectividad dominicana, que tenemos que ver en Martín un ejemplo a seguir. Vamos a decir también que Martín se ha paseado en todo lo que es legal, penal. También tiene un programa excepcional por 15 años en Radio América que se llama En Pocas Palabras, que nos lleva junto a su esposa, al señor José Pastor y Ambrosio, esa reminiscencia de Dios que nos lleva al alma y que nos lleva a ser mejores. Vamos a dar en todo el trayecto de la historia esta historia que Martín nos va a contar con sus hechos. Y vamos a hacer una pausa y quiero decir que antes de hacer este programa paso siempre por Marcia Beauty Center con su dueña, Marcia Vargas, y también vamos a decir que no soy nada sin el maquillaje de Romana Mata. No soy nadie sin la manicura de Máxima Liberato. Y no soy nadie sin el peinado de Ibelice Carmona. A todas ellas les doy las gracias por ponerme cada día mejor para los amables televidentes. Hasta entonces, en una pausa. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno.
Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Canboy Esteves. Hoy no estoy para nadie. Aníbal de Peña. Muchachitas de mi pueblo. Aníbal de Peña. Tú no tienes la culpa. Y Canboy Esteves. Esta calle al final. Bohemia entre dos. Viernes 14 de julio. En el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo. Mi debilidad. El eterno bohemio y el romántico de siempre en una bohemia entre dos. Aníbal de Peña y Canboy Esteves. Y felicidad. Viernes 14 de julio en el Hotel Lina. Información 682-30. Muy buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares, aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No importa cuánta cosa veas, no importa cuánto oro tengas, si no está en un verdadero encuentro con Jesús, de nada valdrá ese oro. Y le decimos esto a los sacerdotes que en ocasiones se alejan de ese llamado que el Señor le ha hecho. Y nos decimos nosotros mismos, los laicos, que somos iglesia. Los sacerdotes son nuestros pastores. Nosotros somos la iglesia. Muchos de nosotros creemos que porque estamos cerca de los sacerdotes, ya tenemos un derecho por encima de los demás hermanos que son laicos comprometidos y que muchas veces hacen obras calladitos por encima de nosotros. Y hoy con un evangelio que manda a predicar, a buscar, a entrar, a escudriñar, el Papa Francisco lo vive arengando continuamente a la iglesia completa, comenzando con él, con la humildad, continuando con los obispos, con los arzobispos, con los presbíteros, con los sacerdotes, con los seminaristas. ¿Es que valdría la pena la prédica si al salir de aquí todo es crítica, todo es envidia, todo es traición, todo es lujuria y todo es robo? De manera, queridos hermanos, que nos vamos inmediatamente a pasar, o vamos inmediatamente a pasar a lo que es vida, lo que es palabra de vida, que hoy no estará Pirosca y el padre viene un poquito retrasado. Así que Ambrosio, que lo hace de dos maneras. Ya, quítalo ahí. Porque los cantos. Los laicos son la iglesia. Y de ese tema que tú has traído tan oportunamente, queremos comenzar este diálogo contigo. ¿Cómo entras a la iglesia?
cómo tú te apoderas de este mandato de Dios y cómo tú lo llevas a través de este programa que nos llena a todos los católicos y a todo el mundo cristiano. Bueno, yo me inicio en la iglesia Santo Cura de Ar, Como yo lo sé. con el padre Guillermo Rodríguez Jasque, donde tú trabajaste, y justamente, ¿tú recuerdas qué materia tú dabas? Tú dabas religión. Sí. Quiere decir que algunas pinceladas de esa nos llegó a nosotros. Y lo más importante de todo esto es conocer y saber y admitir que somos pecadores. Que el hecho de que tú puedas asistir a la iglesia y el hecho de que tú tengas un acercamiento con la iglesia, eso es lo que te da más responsabilidad. De manera que, siendo un pecador tan grande, vi que dentro de la iglesia habían cosas que si tú las pones al servicio de los demás, la satisfacción es extraordinaria y el gozo es enorme. De manera que en la medida que fui conociendo eso y llevado de la mano de mi madre, pues ahí he estado al lado de la iglesia por más de 50 años y nunca me he desprendido de la iglesia. Precisamente, hablando de CESCAR, el padre Guillermo era un líder de ese sector y yo creo que más, y se involucraba en hechos políticos que quizás en esa época era extraordinario y le podían llevar a una cárcel o a un encarcelamiento. Me gustaría que nos dijera algo de cómo fue ese niño que llegó a ser monaguillo y que desde entonces ha venido siguiendo a la iglesia. Fíjate, para mí muchas de las cosas de las que pienso hoy fueron impregnadas por él. No sé si recordará a Flavio Suero y al mismo Maximiliano Gómez el Moreno, pero sobre todo a Flavio Suero, él era que lo sostenía económicamente. Flavio Suero era del movimiento popular dominicano, en principio muy autodidacta porque él no tuvo la oportunidad de llegar a la universidad a tiempo. Era barbero, él pelaba al padre, no pelaba a nosotros, pero un hombre callado, de un perfil tranquilo. Sin embargo, el padre, como tú lo describes, tenía una forma revolucionaria, aunque no la exhibía. Y eso le permitió a él salvarle la vida a muchos jóvenes, incluyendo a Flavio. En una ocasión, ya sería por los años, meses antes de morir Flavio, a Flavio lo estaban buscando por donde quiera. Y el Moreno, la iglesia Santo Cura de Ar, tenía tiene un sótano. Y yo almorzaba en muchas ocasiones con el padre y pidió que el almuerzo de él fuera él y yo solamente, y de esa comida, de su almuerzo, yo iba y le llevaba al sótano a Flavio, y después me enteré que estuvo con él unos días el Moreno. Pero además, en el año 74, cuando Balaguer quiso reelegirse, fueron unos políticos de la época o gente sin criterio para que él oficiara una misa a favor de Balaguer, y él dijo que no le decía misa a vivo. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, entonces de ahí quisieron venirlo a atacar, pero él nunca dejó de hacer su misa que hacía en esa época a las 5 de la mañana, otra misa de 7 y la misa de las 6 de la mañana. Pero antes de eso, donde estaba el colegio, ahí las tropas norteamericanas tenían un campamento. Y recuerdo que en una ocasión, en una homilía,
pusieron el cañón de un tanque cuando la operación limpieza para allá, y él desde su púlpito lo invitaba a que dispararan. Eso era el padre Guillermo. ¿Y qué es para ti el CESCAR? ¿Cómo fue en ese niño esa circunstancia escolar y cómo lo ha llevado a través de tu historia como hombre? Bueno, el CESCAR fue para mí parte de mi formación, porque todavía se respetaba mucho el maestro y también se peleaba, pero con ese que tú peleabas, al día siguiente tú compartías la merienda con él. Y en el CESCAR no era solamente el colegio, ahí estaba el deporte, ahí estaba el arte, ahí estaba la cultura, y estaba aquella playa de profesores jóvenes que eran de avanzada. Y eso nos permitió a nosotros tener una verdadera zapata para poder seguir en las universidades, y que el 98% de lo que pasamos por ahí, hoy somos profesionales. Sobre todo yo con 18 años y Tony Guzmán, Sí, Antonio Guzmán. que era también profesor, con 18 también. Y su esposa, Y Yané. Yané. O sea que éramos casi contemporáneos con esos nosotros. alumnos, Sí, así es. pero sí había ese respeto por nosotros que estábamos ascendiendo como profesores y aprendiendo como tales. Porque yo venía de Salomé Ureña, que era una universidad, porque el que salía bachiller de ahí tenía una cultura enorme, porque yo daba también literatura. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos enseñar a los jóvenes de hoy, por eso te traje aquí, para que le enseñe el respeto que debemos tener para nuestros mayores, para nuestros maestros. Sí, pero ya eso lo llevábamos desde la casa. Tú lo traías, tu mamá era una mujer que prácticamente soltera, no soltera sin el empuje del esposo. Sin embargo, hizo una familia bonita y no se dobló siendo mujer. Hizo un periodismo, que aquella época era un periodismo fuerte, valiente, y sin embargo no se dobló nunca. Y de ese tipo de ejemplo fue lo que nosotros seguimos todos. Lo traíamos de la casa, pero reforzado en la escuela. Es más, yo recuerdo, y yo no sé si tú lo recuerdas, que tú formaste un sindicato. Sí. Y por eso fue expulsada el CESCAR. No expulsada, no. No. A ti no te expulsaron. Más o El menos. padre, no. El padre lo que te pidió es que por favor, que el colegio no se manejaba de esa manera, y ya tú tenías tu novio que era militante o fue de los jefes del MPD, y entonces ya tú tenías esa influencia. Mira aquí la boda que fue celebrada con ustedes en el CESCAR. Míralo aquí. Bueno, Esa fue la boda en Santo Cura de Ar. Esa boda hubo un problema muy serio, porque lo que parecía una boda donde la novia estaba feliz, el curso entero se bajó a llorar. Entonces, y no sabíamos por qué llorábamos. Quizás era porque nos quitaba ya la profesora, yo entiendo que era por eso, o porque muchos estaban enamorados de la profesora. Bueno. O sea, el enamoramiento de la profesora, claro, joven, que compartía, que no era la profesora platónico. Exactamente. Era platónico. Sí. Pero vamos a entrar ahora en pocos minutos. ¿Cómo surge en ti crear eso para la colectividad dominicana, para que se empape de todo lo que tiene que ver con sentimiento y con el fervor religioso? Mira, recuerdo que iba con mis padres, que íbamos para un hotel de fin de semana, y llamé a Monseñor Rivas, que acababa de renunciar con 68 años como obispo en Barahona, y le pedí que hiciéramos un programa, y me dijo que sí, pero que le buscara el nombre. Le dije, pues mire, yo le voy a decir el nombre inmediatamente.
en pocos minutos. Y de ahí salió el hacer el programa. Yo tenía ciertas limitaciones porque en ese momento yo era capitán del ejército y ayudante del general Lachapelle en la Dirección Nacional de Control de Drogas. No se veía todavía que un militar pudiera estar en los medios de comunicación. Todavía no están. Y bueno, de ahí yo también pedí que se me permitiera escribir en el periódico una columna. Y entonces, bueno, ahí salió el programa y ya hoy tenemos 15 años. Y la base del programa, Monseñor, que es su mentor, porque yo apenas nunca había estado en un medio, él fue el formador y el ideólogo del Canal 41. Entonces me convidó a que hiciera... ¿Comenzaste en el 41? No. Monseñor fue quien trabajó en el 41. Nunca había estado en televisión. Entonces Monseñor pues me dijo, bueno, vamos a hacer un programa de crítico, pero no de criticón. Digo, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? Me dice, bueno, la diferencia es que el crítico es para... El criticón es para destruir y el crítico es para aportar. Y también participa tu esposa. Cada vez que lo veo, hace mucho que lo veo, porque es como un bálsamo, los domingos a las 11 de la mañana, le invito a que ustedes también lo vean. Y sobre todo eso que tú dices de crítico, cada una de tus intervenciones, yo te mando un WhatsApp diciendo que te apoyo porque eres muy incisivo y además muy veraz y muy justo. Me gustaría que muchos de los periodistas y muchos de los que hablan por televisión, por los medios televisivos o electrónicos, tengan el raciocinio que tú tienes al emitir alguno de los conceptos. Me gustaría que nos hablara de eso, cómo tú lo llevas, ese pronunciamiento tuyo a través de tu programa. Es que lo que estamos en la comunicación, que para comunicar tenemos que llevarle al televidente algo que sea veraz y que el televidente, cuando apague el televisor, si le toca conversar con alguien, cuando dé la fuente, se sienta seguro de lo que está diciendo y sobre todo que no sea dañando. Ahora hay un momento, y por qué no si me permite lo voy a hablar, que sí, de los que están guardando prisión por la situación esta del asunto de Odebrecht. Ajá. Inmediatamente aquí comienzan a acusarlo y a decirle ladrones y a decirle delincuentes. Y esa es una condena adelantada. Entonces, ¿es así? esas condenas, lo primero es que a una persona cuando lo detienen y el juez revisa la medida, todavía esa persona, el juez tiene condiciones para mandarlo a su casa. En ocasiones los jueces, como en este caso, han entendido que para no contaminar la investigación, ellos deben estar guardando prisión. Eso lo determina el juez. Los jueces también, cuando entienden que la investigación debe ser muy larga, que todavía no van a conseguir los elementos de prueba, la declaran compleja. Pero en el caso de esas personas que están guardando prisión, el Ministerio Público, el Procurador General de la República, acaba de decir justamente que deben guardar prisión todo y que no se le debe cambiar la medida. Es bueno que se sepa que esa es la función del Ministerio Público, porque él es el que lo está acusando. Esa es la función de él como Ministerio Público. Ahora bien, ¿y la de los jueces? La de los jueces, ponderarla, y la de nosotros los abogados, demostrar que ellos tienen méritos, la suficiente condición para presentarse cada vez que ellos sean requeridos y que ninguno de los que están ahí se van a ausentar del país
sino que se le puede dar arresto domiciliario o presentación periódica. ¿Y eso por qué? Porque el estado natural del hombre es la libertad. Usted no hace nada con tenerlo bajo arresto si todavía no han sido juzgados y apenas comienzan. Entonces, si usted la libertad, usted consigue que lo manden a su casa, eso no está en libertad. Usted le dicen que usted no puede salir de su casa y usted es un preso. Entonces, esas son de las cosas que nosotros entendemos que debe la ciudadanía entender, que si lo ponen en libertad mañana y le cambian la medida, no es que lo están liberando de alguno que podría tener alguna culpa, pero eso es en un juicio de fondo, público, oral y contradictorio. Tú fuiste de las personas, de los abogados que trajeron a República Dominicana el brazalete y está ahora haciendo muchos de los abogados diciendo que eso se debe adoptar, y sobre todo porque los presos preventivos son muy numerosos. ¿Qué tú crees que si eso se puede llevar ahora en este juicio? Mira, el asunto del brazalete es una potestad del juez. Yo pienso que ninguno de los que están ahí habría que ponerle un brazalete. Lo único que hay que ponerle que sea en su domicilio, arresto domiciliario. Pero volviendo al brazalete, sí, hace unos 7, 8 años, nosotros trajimos el brazalete y lo trajimos en mi calidad de director del Cuerpo de Probatoria y Libertad Condicional de la Procuraduría General de la República. Pero cuando se trajo... ¿Tú lo diriges actualmente? Actualmente, exacto. Sí. Cuando trajimos los brazaletes, la cotización se hizo de estado a estado. No pasaba la mano de ningún comerciante. Y eso permitía que el brazalete, si el estado lo compraba, costaba $250. Y el interno podía tenerlo sin que se le cobrara nada. En el caso de esta empresa, que es la que lo está, que tiene el contrato, quiero comunicarle al pueblo dominicano que ellos lo que han hecho es una inversión que respetamos, y nosotros elevamos una instancia como Red de Abogados Católicos al Procurador General de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Constitucional y a la Conferencia del Episcopado Dominicano. Nosotros no nos oponemos a que hayan clínicas, a que si usted puede comprar un carro de lujo, usted lo tenga. Nosotros lo que entendemos es que el Estado, así como tiene el metro de Santo Domingo, así como tienen los hospitales, el Estado pueda darle respuesta a aquel que no tiene la posibilidad de ponerle un brazalete electrónico. Sin embargo, debo reconocer que la empresa le entregó a la Red de Abogados Católicos 120 brazaletes de manera gratuita. O sea que no hay que pagar nada por eso, y pienso que en los próximos días el magistrado procurador general de la República, como el director de prisiones, dispondrán que esos brazaletes se le comiencen a poner a aquellos agresores que maltratan tanto a las mujeres y que terminan en feminicidio. Eso será, ese tema vamos a dejarlo para después de la pausa y hablar como director de la Red Dominicana de Abogados Católicos. Volvemos enseguida. Inclusión.
desarrollo, tecnología, Indotel se transforma y avanza. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles, formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar, no tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es esa combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Martín, como coordinador general de la Red Dominicana de Abogados Católicos, me gustaría que nos dijera ¿para qué la red? ¿Cuál es tu misión? Y hasta ahora, ¿cuál es el trillo que ha llevado para llevar solución al pueblo dominicano y sobre todo a las clases desposeídas y a los ninis? ¿Qué plan ustedes tienen para sacar de ese problema a estos jóvenes que están prácticamente sin trabajo, sin educación y siendo paria en esta sociedad dominicana? Mira, el trabajo de la Red de Abogados Católicos, de la cual yo soy solamente una pieza, porque hay muchos abogados católicos. ¿Cuántos son? ¿450? Sí, 450, ahora llegaríamos casi a 480. Estamos dedicados a trabajar con aquellos que a veces tienen una fianza que por 200 pesos permanecen presos. Pero también trabajamos con la violencia intrafamiliar. Trabajamos también con las violaciones sexuales. Aquí se habla mucho de las violaciones sexuales, aquí se habla mucho de los feminicidios, pero aquí no se habla de someter a la justicia y llevar al banquillo de los acusados esos que han violado a esa niña. Entonces, nosotros no solamente le damos seguimiento y ayudamos a esas niñas o a esas madres que han sido violadas, también le damos seguimiento a los violadores. Y a la fecha, hoy, tenemos más de 25 violadores guardando prisión, abusadores, que el que menos condena tiene 10 años de condena. O sea, nosotros le damos seguimiento total. En el caso, por ejemplo, de la comunidad, y tengo que pasar ahí de una vez, el actual arzobispo de Santo Domingo, él le tocó ser presidente de la comisión de los haitianos, de la conferencia del episcopado dominicano, cuando estaba en San Pedro de Macorís. A mí se me designó, junto con Monseñor Arnay, que me sirvió de mucho, y nos reunimos en varias ocasiones en la Confederación de Sindicatos Cristianos para sacarle residencia
a los que estaban ilegales, pero que tenían mucho tiempo, sacarles su documentación. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que de más de 500 que nosotros nos reuníamos con ellos, apenas 8 optaron por la residencia. A ellos no les interesa, porque no les interesa tener residencia dominicana. A ellos les interesa mantenerse, ver cómo pueden conseguir una cédula, cómo pueden ellos llegar a decir que son dominicanos. Entonces, esa es una situación que la Iglesia y el mismo Papa tiene compasión por el que está, no de inmigrante, sino el que está en situación como está el pueblo haitiano. Pero eso es muy distante a nosotros estar de acuerdo con aquella invasión pacífica que tenemos en este momento y que las autoridades y todos somos culpables de eso. ¿Por qué somos culpables de eso? Usted va a una obra de ingeniería y de 90% inclusive del Estado y su gran mayoría son haitianos. El ingeniero de Andino, que voto para su salud, en una ocasión se atrevió a decir que si seguíamos sacando a los haitianos, se iba a parar el metro de Santo Domingo. Quiere decir que ellos, que antes apenas lo que hacían era picar piedra y eso, ya hoy no, ya hoy son terminadores, ya hoy son taxistas, ya hoy están en los hoteles. O sea que no debemos quejarnos nosotros. Y la mayoría de las muchachas que son asistentes, porque no me gusta decirle el término peyorativo, son de origen haitiano. Entonces nosotros no podemos quejarnos de eso. Y sobre todo en las torres de mayor prestigio de esta República Dominicana y sobre todo de Santo Domingo, son haitianos los que los cuidan. Imagina lo que será en una posición cuando se dé en República Dominicana, porque esta invasión va a traer mucho conflicto en nuestra sociedad. ¿Qué será de esos habitantes de esas torres, ¿cómo se llama? Contener en el enemigo en esas torres. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, yo estoy seguro que las autoridades deben tener control de eso, porque eso es un asunto de seguridad del Estado. Pero yo ahí no quiero opinar porque no tengo las estadísticas, aunque conozco que de verdad son bastantes los que están hoy cuidando y viven en la misma torre. Exactamente. Viven en la misma torre y viven en la misma construcción. La iglesia cuidada por Lutero, ¿no es así? Sí, pero la situación del pueblo haitiano es muy compleja, porque es la oligarquía haitiana la que le tiene odio a su pueblo. Todavía, después del terremoto, hay más de 400,000 haitianos, familias, viviendo en chozas. Eso es por ese lado. Y luego los organismos internacionales. Aquí se habla del aborto, pero yo nunca he oído hablar de hacer una campaña en Haití para que no anden pariéndose como se paren en la calle. Y lo que es peor, mi distinguida profesora, es lo siguiente. ¿Cuántos niños nacen? Cuando nacen 20 niños haitianos, dominicanos, nacen 50 haitianos. Quiere decir que en los próximos años, en los próximos 15, 20 años, nosotros tenemos una población dominante por encima de la de nosotros. En la maternidad de la Altagracia, el 95% de las parturientas son haitianas en este momento. Entonces nosotros no nos podemos quejar, porque es un asunto... Y los organismos internacionales son los primeros que están, pero es que ¿cuándo ha visto un gobierno que se haya preocupado por hacerle clínicas rurales de aquel lado de la frontera? Hay un empresario que se preocupó y pues dinero de Santiago que han hecho zona franca. Eso
no vienen para este lado, porque eso lo tienen todo de aquel lado. Ahora, la oligarquía, cuando cierra la frontera, una libra de harina que podía costarle a ellos 5 pesos, tienen que comprarla hasta en 30 pesos. Un pollo que puede costarle 150, 100 pesos, porque se lo llevan vivo, llega a costarle hasta 500 pesos. Un bloque de hielo, porque de este lado es que lo compran, se le triplica cada vez que tienen que llevarlo de aquel lado. De manera que son los organismos internacionales y es la oligarquía que tienen aquí villa y tienen villa en Miami. El Estado en este momento está haciendo, el canciller lo veo, un esfuerzo que por lo menos la frontera no la cierren con tanta frecuencia, porque a veces en una semana la cerraban hasta 4 días. ¿Y cuál es tu opinión de lo que están diciendo sectores de opinión pública, de que hay una fusión desde hace mucho patrocinada por Estados Unidos, Canadá y Francia? ¿Qué tú crees al respecto? Bueno, es muy sencillo de contestar. En los años 74, 73, en Canadá había una población haitiana y ellos lo recibían con todo el cariño. Ya hoy no lo reciben. Cuando hubo aquella estampida de los años 90 para Miami, le hicieron una cárcel donde los haitianos no podían pasarse por Haití, por Miami. Sin embargo, el crecimiento de ellos, por ejemplo en Miami, la mayoría de los taxistas son haitianos. Y en los Estados Unidos le han dado la oportunidad a los salvadoreños, le han dado la oportunidad a los hondureños, a los mexicanos, pero no a los haitianos. Ellos no quieren a los haitianos. Y cada vez que un barco intenta salir y tocar agua de esas territoriales, lo llevan inmediatamente para Haití. Sin embargo, hay un dato curioso que no quiero dejar de decir, y es el siguiente. Ahora le están permitiendo en Chile vivir a una gran cantidad de haitianos. ¿Pero a cuáles haitianos? A los técnicos, a los que tienen cierta preparación en Chile y en Brasil. ¿Y cuál es la posición de la iglesia para esta invasión haitiana en República Dominicana? No, la posición de la iglesia no puede ser otra más que la caridad, porque la iglesia está fundada sobre la base de la caridad. La iglesia no puede hacer otra cosa que no sea darle respuesta de cariño y de amor, porque ante el Señor todos somos iguales. Ahora, si tú me preguntas a mí, como laico, yo te puedo decir que ellos allá y nosotros Exacto. aquí. Y no comprarle lo que tú dijiste, no comprarle lo que ellos venden. Que quien tiene que trabajar ahí con eso son las autoridades, porque nada más no son los haitianos. Cuando tú te comes 4 empanadas o yo de esas ahí en la calle que tienen contaminación, exacto, eso es una problemática enorme que tenemos. Quiere decir que eso no es solamente los haitianos, eso es una forma de subsistencia. Tú quieres una cosa más aberrante que los padres de familia, de los carritos esos de concho. Eso que lo se están meten abogando por el Facebook, Ajá. que no le compren, que no se monten con los haitianos para que ellos Bueno, se vayan. pero para esa no es la respuesta. Vamos a entrar de aquel lado, vamos a sembrarle un poco de árboles y vamos a prepararle clínicas rurales para que ellos den a luz y sus mujeres, para decirlo de otra forma, paran de aquel lado y de esa manera va a ser distinto. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. ¿Quién es el jefe de la iglesia? Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza.
una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Camboy Esteves. Hoy no estoy para nadie. Aníbal de Peña. Muchachitas de mi pueblo. Aníbal de Peña. Tú no tienes la culpa. Y Camboy Esteves. Esta calle al final. Bohemia entre dos. Viernes 14 de julio. En el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo. Mi debilidad. El eterno bohemio y el romántico de siempre en una bohemia entre dos. Aníbal de Peña y Camboy Esteves. Y felicidad. Viernes 14 de julio en el Hotel Lina. Información 682-30. En Roma manda el Papa, pero en República Dominicana, ¿quién es el jefe de la iglesia? El jefe de la iglesia es el Papa en toda parte del mundo, porque la iglesia es universal. En la actualidad tenemos 1.254 millones de católicos. Entonces la iglesia está conformada por arzobispos. En este caso aquí tenemos dos. Tenemos el de la capital, que es Monseñor Francisco Osoria, y se llama Primado de América. La gente no sabe por qué Primado de América. ¿Por qué? Porque fue el primero. Es como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue Primada de América. Entonces tenemos otro arzobispo en Santiago, que es Monseñor Bretón, pero que no es Primado de América. Cada arzobispo, obispo, tiene en su diócesis, que así es que se llama,
la responsabilidad de esa diócesis de pastorearla y de llevarla a los laicos, a los que no son laicos, para que puedan ir a recibir la palabra del Señor y que sea una familia llena de armonía y de tranquilidad. En el caso de las diócesis, de los obispos, tenemos obispo de San Juan, tenemos obispo de Baní, tenemos obispo en Puerto Plata, tenemos obispo en San Pedro, tenemos obispo en Higüey. Ahora, Sí. en Higüey y en San Francisco de Macorís. ¿Qué va a accionar dentro de la iglesia estos dos nombramientos? Bueno, el San Francisco de Macorís, lo que pasa es que Monseñor Fausto acaba de cumplir los 75 años, al igual que en Higüey, acaba de cumplir los 75 años, y obviamente cuando un obispo cumple 75 años, tiene que poner la renuncia. Aquí el caso más famoso fue el del cardenal Nicolás de Jesús, que a los 75 años puso la renuncia, pero el Papa le dijo, continúe. Distinto a lo que pasa, que le pueden dar un año más o 2 años más. Eso es parte de lo que se espera ahora, porque antes era porque los obispos, un hombre de 75 años era muy viejo, pero ya un hombre de 75 años todavía es muy fuerte, pero es opcional. En el caso, por ejemplo, de San Pedro de Macorís, se ha dado el caso de que Monseñor Felipe es un obispo emérito. Sin embargo, lo mandaron a agarrar ese obispado, esa diócesis, hasta tanto se nombre un nuevo obispo. Hace poco acaban de designar 2 nuevos obispos, pero esos obispos no tienen diócesis, son obispos auxiliares, que es el caso de Monseñor Castro ahora, que es rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, y de Monseñor Benito Ángeles, que estaba encargado de la vicaría de la región este. Pero cada obispo es independiente en su diócesis. En cuanto a la jefatura, cuando habla la iglesia es cuando habla la conferencia del episcopado dominicano. Cuando firman un documento todo, entonces ahí habló la iglesia. Cuando habla un solo obispo, ¿qué es la iglesia? No, eso no es la iglesia. La iglesia es cuando hablan todos los obispos. Justamente. ¿Y tú eres asesor del episcopado? No, yo trabajo en el área jurídica y de soporte. No, ya quisiera yo tener ese privilegio, pero el Señor no me ha llamado para eso y ya no creo que me vaya a llamar. Yo trabajo en el área de soporte, manejo legal y la seguridad de la iglesia, en sentido general. Ahí sí es de la iglesia, porque ahí le damos soporte a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los que nos envíen los obispos para nosotros asistirlos a través de la red de abogados católicos. Se está terminando el programa. Yo no quiero que todo este transcurrir de tu vida, no dejarlo de que nos hable de tu modo profesional actualmente, que son las ventas nacionales y Premedité. ¿A qué se dedican estas empresas tuyas? Premedité es una empresa de preempleo que se dedica a darle soporte a los empresarios para que tengan empleados sanos. Cuando decimos soporte es que no es solamente realizarle la prueba de narcóticos o la analítica de salud, sino nosotros trabajamos mucho con lo que es la parte de la prevención. La verdadera prueba de droga es la prevención. Donde hay prevención no entra la droga. Si tú como padre le hablas a tus hijos del daño que causa la droga, lo lleva a los deportes, es muy difícil que tu hijo entre a eso. En cuanto a ventas nacionales tiene 30 años y algo ya. Es una empresa que hemos estado dedicados
al área de combustible, hemos estado también al área de la construcción y nada, como sabrá, desde los 13 años estoy trabajando. Quiere decir que lo que exhibimos tenemos todos los papelitos guardados, pero el servicio más grande que nosotros damos es cuando imitamos al gran samaritano. Ahí sentimos que estamos trabajando de verdad. Yo quiero que este programa se llene de luz con las palabras que tú vas a dar en continuación a los padres dominicanos, con el carisma que te gasta. ¿Cuál es el consejo a los padres dominicanos en esta posición de que los hijos están un poco descarriados en alguna de las partes de esta República Dominicana? Que todavía tenemos mucha esperanza, que los jóvenes en el pasado eran el futuro, hoy son el presente, y decirle a cada padre que, como decía mi madre, es mejor una corrección fuerte suya y que no se la hagan las autoridades. No le dé a su hijo nunca lo que su hijo no se ha ganado. Enséñale a su hijo a hacer por él y no por el tener. Bien, hasta ahora ha sido este programa que yo me siento tan orgullosa de tener a mi exalumno en este programa. Decirle que la puerta será siempre abierta para que nos llene de luz con su concepto, con sus palabras armónicas. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo donde ustedes y yo nos encontremos en otra opinión pública. Hasta entonces, después de decirle a Martín, muchas gracias. Muchas gracias y me siento muy contento de estar aquí en este programa que tuve la oportunidad de verlo con Pía y hoy es un programa que es de todos nosotros. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.